la declaración de la palabra. ¿Se acuerdan que yo quise hacerla otra vez? Que les dije que con esto nos íbamos a dar cuenta que traía Biblia. Bueno, trajiste. Bueno, agarren su Biblia digital o en papel y levántela y la hacemos todos juntos, amén. Esta es la palabra de Dios, debo de leerla, practicarla y enseñarla. En ella encontraré el propósito de Dios para mi vida y tendrá éxito aquí en la tierra. Amén. Bueno, ahora sí. Bueno, yo le invito a que usted pueda ir a Romanos, capítulo 1, y preguntar al que está a tu lado, decirle, ¿tú quién eres? Pero preguntáselo. ¿Vos quién sos, guachín? ¿Tú quién eres? Y leemos. Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Después leemos el 7, el versículo 7. Vamos a ir leyendo y después vamos a entender. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primera de Corintios 1:1 también. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Filemón 1:1 también. Pablo, prisionero de Jesucristo, y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Después yo la quise leer en Romanos capítulo 1, también 1 al 2, pero en la NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque acá nos muestra otro nombre, o sea, otra representación de Pablo. Porque podemos ver en estos 3 versículos que Pablo se presenta de una manera. ¿Se dieron cuenta? Yo, Pablo, apóstol de... Y Romanos capítulo 1, en otra versión dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol, y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Amén. Amén. Bueno, acá podemos ver entonces a Pablo introduciendo sus cartas de esta manera. ¿Sí? Era un hombre que conocía su identidad. Por eso antes de comenzar yo dije que le preguntaras al que estaba a tu lado, ¿tú quién eres? Porque hoy vamos a hablar de un tema que se toca demasiado, y aunque se toque demasiado, aún no lo arreglamos en nuestra vida, que es la identidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ser cristiano para nosotros es recibir una nueva identidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No levanten su mano porque yo no le voy a preguntar quién ha recibido una nueva identidad, porque hoy estamos para sanar esa identidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede que vos ya la hayas recibido, pero puede que hoy puedas sanar esa identidad que hay en tu vida. Amén. Amén. El Evangelio nos muestra y nos enseña quién es Dios. O sea, nosotros aprendemos del Evangelio quién es Dios. Amén. Pero también nos revela quién es Jesús y nos revela quiénes somos nosotros. Así que en esta tarde, en esta noche, si vos has recibido el Evangelio, lo has entendido, hoy vos vas a preguntarte, ¿yo quién soy? Amén. Porque el Evangelio nos revela nuestra identidad, nos enseña, nos habla de Dios, de Jesús, pero también nos hace ver nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Amén. Ahora yo quiero dejarte esta pequeña frase y que vos la puedas tener a lo largo de este mensaje,
porque yo creo que este va a ser el rema para tu vida en esta noche. Nuestra conducta fluye de nuestra identidad. Nuestra conducta fluye de la identidad que vos y yo hayamos tomado este tiempo. Amén. La identidad que tú traigas en tu vida es la conducta que vos vas a reflejar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos quieren cambiar su conducta y no pueden. ¿Pero por qué no pueden? Porque tienen un problema de identidad. Muchas veces nos cuesta tal vez dejar cosas o nos cuesta salir, porque por ahí nos preguntamos y nos decimos ¿por qué sigo trabado en el mismo lugar? ¿Por qué sigo parado en este mismo lugar? No me puedo mover, no puedo avanzar, no puedo romper con ciclos, no puedo. ¿Te has preguntado quién eres? ¿Te has preguntado qué identidad hay en tu vida? Antes de preguntarte por qué sigo en este lugar, por qué sigo atascado en este lugar, por qué no puedo salir adelante, ¿te has preguntado quién eres? ¿Cuál es tu identidad en este momento? ¿O qué identidad recibiste vos al llegar a este lugar? Porque la conducta fluye de identidad. Si queremos cambiar nuestra conducta, debemos aceptar una nueva identidad. Si queremos, lograr ver nuestro potencial en nuestra vida, tenemos que recibir una nueva identidad. ¿Se va entendiendo el mensaje? ¿Qué debemos recibir? Decir al que está a tu lado, hoy vamos a recibir una nueva identidad. No se entiende nada, se escucha. Hoy vamos a recibir una nueva identidad. Amén. Entonces, en esta hora, este mensaje para mí fue como te choca. Cuando te hablan de la identidad, te hablan de quién sos en Jesús, te choca. Porque ahí te ves con la realidad y decís, bueno, ¿qué aprendí todo este tiempo? ¿Qué fue lo que yo recibí todo este tiempo? ¿O qué fue lo que, lo que yo atesoré todo este tiempo en mi vida? Amén. Ahí está saliendo la identidad. Están siendo libres las cadenas. Yo les voy a dar un ejemplo ahora y es, por ejemplo, yo tengo a mi tío Lucas, ¿se acuerdan del que vino a predicar? Bueno, él ha corrido toda su vida carreras. Ha corrido carreras, ha sido ¿cómo se llama? Maratonista, ha sido físico-culturista, todo eso. Se renota. Cambio de identidad. ¿Cómo es que se llama? Bueno, entonces él ha sido toda su vida maratonista, siempre. Y yo me tomé este ejemplo, ¿por qué? Porque supongamos que yo quisiera ser maratonista de hoy a mañana, yo me despierto y digo quiero ser maratonista. ¿Me va a salir ser maratonista? No me va a aguantar ni media cuadra. Imagínense que trabajo en Luján y cuando veo que viene el micro se me va a pasar así, correr, pero no le vete. Entonces imagínense. Entonces yo quería dar este ejemplo. Uno, como por ejemplo mi tío, él hasta el día de ahora se corre carreras, no sé, creo que tiene como casi 40, tío, no me acuerdo. Bueno, pero él hasta el día de ahora se corre carreras todavía. Y vos decís, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo hace? Y claro, ¿por qué? Porque él tiene una preparación, porque él tuvo una preparación, porque él tuvo las herramientas y por tiempo las puso en práctica, ¿verdad? Amén. Entonces, el hecho es que no podemos hacer, no podemos hacer cosas que no estamos equipados para poder hacer. ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejemplo más o menos? Yo no puedo correr una carrera de no sé, qué sé yo, de cuántos metros se sabe correr la carrera. Kilómetros y kilómetros. Yo no me puedo correr una carrera no estando lista. No me puedo correr una carrera si sé que en mi casa estoy sentada, en el trabajo también. No me puedo correr una carrera, imposible, porque no me la voy a soportar. Entonces, el hecho de esto es que no puedes hacer algo de lo que no estás equipado para hacer. Y muchos tratamos de hacer cosas en la vida
tratamos de, no sé, de cambiar o de lograr cosas en nuestra vida, y es que necesitamos conocer nuestra identidad para poder lograrlo. Porque si no estamos equipados con una buena identidad, si no estamos equipados con una identidad correcta, es imposible que logremos hacer cosas. O es imposible que logremos cambiar cosas en nuestra vida. Porque la identidad es lo que refleja en tu conducta. Entonces, este pequeño ejemplo era para eso. Para que nosotros podamos entender que si no tenemos una identidad correcta, una identidad sana en nuestra vida, hay cosas que no vamos a poder lograr. El maratonista lo tiene todo, tiene buen físico, tiene buena alimentación, ya viene de una preparación de la cual se prepara, corre, hace gimnasia. Y ese físico-culturista lo puede hacer, ese maratonista lo puede hacer porque está equipado con algo bueno. Pero si nosotros logramos, tal vez con nuestras fuerzas, nuestros conocimientos, querer lograr cosas, cuando tenemos una identidad errada, una identidad tal vez, no sé, rota, una identidad que no está sana, es imposible que podamos lograr cosas. Por eso que por ahí nos preguntamos, como les decía, ¿no? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo salir de este círculo, no sé, de este círculo que se repite todos los años, todos los meses? Empiezo el año igual, lo termino igual, empiezo el mes igual, lo termino igual. ¿Te has preguntado si tu identidad está correctamente? Porque tu identidad es ser hijo, ¿verdad? ¿Pero te has creído que tu identidad es ser hijo? ¿Es hijo? ¿Te has creído que tu identidad de ser hijo está sano verdaderamente? ¿Te has dicho puedo decir que soy un hijo sano? ¿Puedo decir que soy un hijo de Dios sano, una hija de Dios sana? Porque muchas veces queremos lograr y le preguntamos un montón de cosas a Dios, pero no nos preguntamos a nosotros mismos si logramos tener una identidad correcta. ¿Amén? Bueno, yo siempre le doy los mismos ejemplos. Supongamos que todos los que estamos, o algunos de los que estamos en este lugar, nos sentimos acomplejados por algo en nuestra vida, en la parte física. No sé, supongamos que nos acomplejamos por algo. ¿Se acuerdan del anterior mensaje que me acomplejaba? La oreja. De la oreja. Entonces, supongamos que los que estamos en este lugar, todos han tenido un complejo, ¿verdad? En su vida. No digan que no. No digan que no. Sí. Todos nos hemos acomplejado aunque sea por algo. ¿Qué sé yo por algo? Yo además de las orejas, ¿saben por qué me acomplejo también? Para que se rían un poco de mis dedos de los pies. Porque parece que midieron, no sé, 7 centímetros. En realidad yo tendría que tener una patita de 35, pero por culpa de los dedos, 38. Y imagínense a quién salieron los dedos. Entonces supongamos que nosotros nos acomplejamos, uno de los que estamos en este lugar, nos acomplejamos de algo en nuestra vida. Y nos llegamos, no sé, a sentir feo. ¿Eso qué te va a causar? Por ejemplo, mis orejas. No me gusta estar con el pelo atado porque no me gustan mis orejas. En la pileta, no sé, me pongo humores para que no me vean los dedos. Entonces, hacemos esas cosas, ocultamos por lo que nos acomplejamos. Y eso nos lleva ¿a qué? A tener una actitud o a tener una conducta donde nos haga agachar nuestra cabeza, no podemos abrir correctamente, acomplejarnos, no sé, algunos se pueden llegar a acomplejar, no sé, por algo más de la cara. Entonces eso nos impide muchas veces, no sé, poder levantar nuestro rostro al hablar o poder levantar nuestra mirada al caminar. Entonces, ¿qué nos hace eso? Nos cambia la conducta. El no tener una identidad, el acomplejarnos, nos hace que nuestra conducta sea diferente o no sea la correcta, porque no es la correcta que un hijo de Dios esté con la cabeza agacha, que un hijo de Dios no se anime a decir las cosas, que un hijo de Dios se cierre. Entonces eso es lo que nos lleva
a no aceptar nuestra identidad o a no tener una identidad. Entonces, el acomplejarnos nos lleva a eso. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era la frase que yo les dije al principio? Porque nuestra conducta fluye de nuestra identidad. ¿Me están escuchando? ¿Ya se le olvidaron la frase? Tengo que agarrarla así. Se le olvidan re rápido, son peor que la Dori. Entonces, nuestra conducta fluye de nuestra identidad. Decir al que está a tu lado, no eres feo. No, decíselo. Decirle al que está a tu lado, no eres feo. Solo naciste en la época equivocada. No eres feo, solo te falta gracia de Dios. Amén. Bueno, era para romper un poquito el hielo. Acá nadie es feo, somos todos hermosos porque el Señor nos ha iluminado. Bueno, lo mismo pasa muchas veces con nuestro llamado. Por ejemplo, cuando, no sentimos que hacemos bien las cosas correctas. Por ejemplo, nos acomplejamos por nuestro servicio, nos acomplejamos por nuestra manera de alabar, de nuestra manera de orar. Por ahí hay gente que se acompleja, dice, no, yo orar, porque no me manden a orar porque yo no sé orar. Porque yo prefiero orar solamente en mi cuarto, que nadie me escucha, nadie me ve y nada más. O hay gente que se acompleja por la manera, de hablarle a la gente, o sea, en el sentido de aconsejarle a la gente. Se acompleja por eso. Entonces, lo mismo pasa cuando hablamos en lo espiritual. Tanto en lo físico como en lo espiritual nos pasa lo mismo. Nos cohibimos, hacemos que nuestra identidad fluya a nuestra conducta y no logramos hacer bien las cosas, el servicio, lo que el Señor nos ha entregado. No lo logramos hacer correctamente a causa de eso, que nos acomplejamos muchas veces de lo que hay en nuestra vida. Pero eso es por falta de ¿qué? De una identidad o por falta de una sanidad en nuestra identidad. Amén. Ahora vamos a ver que cuando Pablo se presenta en cada carta, en cada epístola, o por lo menos la que hemos leído acá, él se presenta de una manera donde dice: yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Él se presenta de esa manera. Él no presenta su historia. Por ejemplo, él no dice: yo soy Pablo, tengo tantos años, mido tanto, soy esto, soy aquello. No, mis papás son tal y tal. No. Él se presenta de una manera diferente. Él se presenta de una manera en la que él conoce su identidad. Porque él dice: yo soy Pablo, apóstol, yo soy Pablo, prisionero, yo soy Pablo, y reconoce su identidad. O sea que acá estamos viendo a un Pablo, o yo te vengo a traer un mensaje de un Pablo que él conocía su identidad, él tenía clara su identidad, o sea, quién él era. Pero si bien podemos ver en Filipenses capítulo 3, 5, vamos a leerlo en la NTV, donde acá vamos a ver donde Pablo sí habla de su historia. Pablo sí nos muestra un poco lo que es su historia. Pero veamos lo que Pablo dice acerca de su historia. ¿Ya lo tienen? Dice Pablo: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. El 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia
y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. El 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. O sea que Pablo nos presenta su historia, nos presenta lo que Él fue. Él nos presenta la mala persona que era, vamos a ser sinceros, la mala persona que era Pablo. Pero él dice, todo eso lo tengo por basura. Todo eso a mí ya no me sirve. Porque todo eso yo lo dejé para ser hallado en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos deja Pablo en esta epístola? Él nos deja que tu identidad tampoco depende de tu historia. Que tu identidad tampoco depende de lo que vos fuiste. Tu identidad tampoco depende de lo que era tu historia. Porque él dice que era alguien que perseguía a los cristianos, que él cumplía, que era un fariseo que cumplía la ley al pie de la letra. O sea, y aún así su historia no definía su identidad. Levanta tus manos y recibí esta palabra ahora. Lo que vos has vivido simplemente es tu historia, nada más. No es tu identidad. ¿Y sabes por qué te hago levantar las manos? Porque en esta hora tenemos que creer cuál es nuestra identidad. Si queremos ser sanos, si queremos ser restaurados, tenemos que entender cuál es nuestra identidad. Y como lo hizo Pablo no tomó su historia como su identidad. Él dijo, todo lo que yo fui, todo lo que era mi historia, todo lo que era mi familia, de donde yo vine, todo eso fue basura. Porque ahora me he hallado en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso porque ahora el Señor está. Yo no sé si vos estás entendiendo la revelación que hay en esto. Que tal vez vos habías entendido cuál era tu identidad. Pero a causa de que el enemigo te comenzó a traer tu historia, tu pasado, tu pecado y un montón de cosas a tu vida, tú hiciste que tu identidad se rompiera. Y ahora tu conducta no es la misma de antes a causa de que tu identidad está rota. Por eso es momento de que entendamos cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Amén. Pablo no se vio como en su historia, sino que se vio como era su nueva identidad ahora. Amén. Él se vio como un apóstol, él se vio como un prisionero en Cristo Jesús, él se vio como un siervo y como un esclavo en Cristo Jesús. Todo eso, ¿pero qué? En Cristo Jesús. Ya no en su pasado, sino en el ahora, en Cristo Jesús. Tu identidad no está en tu historia, sino que está en Cristo. Tu identidad no está en lo que fuiste, en lo que fueron tus padres. Tu identidad está en Cristo, en lo que el Señor ahora mira y piensa de vos. Lo que el Señor te ha dicho, porque yo sé que a todos los que estamos en este lugar, el Señor nos ha dicho cuál es nuestra identidad. Nos ha prometido cosas y nos ha dicho quiénes somos en Él. Pero ¿qué hacemos nosotros siendo tan incrédulos muchas veces? Hacemos que nuestra identidad se rompa a causa de nuestra historia, a causa de nuestro pasado, de nuestro error, de nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo le voy a dar un ejemplo. A lo largo de este tiempo, en las juntadas familiares, me he enterado muchísimas cosas de mis abuelas. No las voy a decir porque mi abuela va a decir no me quemé. Una de las cosas que siempre la supe es que mi abuela a lo largo de su vida sufrió de depresión, mucha depresión. Entonces, yo quería dar este ejemplo porque si bien mi abuela sufrió de depresión, pero eso no significa que mi papá haya sufrido de depresión. No significa que yo
haya sufrido de depresión. Entonces, ¿qué quiero dejarte con esto? Que lo que vivieron tus papás no es lo mismo que tenés que vivir vos. Hay que sacarte eso de la cabeza. Porque muchas veces decís, uy, supongamos, te descubren la diabetes, la mínima, la más chiquitita, la que no es tan peligrosa. Y vos decís, sí, pero porque mi abuela la tenía. Sí, porque mi papá la tenía. Y debemos dejar de hablar de esa manera. Porque vos y yo debemos cortar identidades que ya no nos pertenecen. Identidades que no son nuestras. Mi abuela sufrió de depresión. Yo no sé si su mamá y su mamá también sufrió de depresión. Pero un día llegó Jesús y le mostró a mi papá una identidad nueva. Una identidad que ya no debía seguir en la familia. Por eso la nueva generación ya no vivimos de depresión. Si no, vayan a juntar familiares y se van a dar cuenta que depresión no tenemos. Amén. Entonces, mi abuela pudo vivir. Mi abuela pudo vivir, pudo atravesar la depresión. Pero mi papá no. Entonces, tu anterior ADN, tu anterior historia, la historia de tus papás, la historia de tus abuelos, no define tu identidad. Como la de Pablo, no define tu identidad. Entonces, en esta noche, ¿querés sanar tu identidad? Entonces debes decir, toda identidad pasada ya a mí no me pertenece. Tu papá era un alcohólico, vos ya no sos un alcohólico. Tu papá era un drogadicto, vos ya no sos un drogadicto. Porque tu identidad ya no te pertenece. La identidad de tus antepasados no te pertenece porque vos tenés una identidad nueva. ¿Y sabes qué? Y debemos entender este tema, aunque sea tan simple, aunque siempre sea tan hablado, porque de la identidad se habla todo el tiempo. De la identidad se habla todo el tiempo. Pero por no entenderlo, muchas veces nuestras generaciones viven lo mismo. Por no entenderlo, porque yo creo que no sé, si Jesús se lo hubiese presentado a mi bisabuela, sería, tal vez mi abuela no vivía, no atravesaba la depresión. Pero muchas veces nos pasa y nos ocurren esas cosas que no entendemos, que debemos cortar con identidades que ya no nos pertenecen. ¿Cuántos dicen amén? Tu identidad no es lo que hiciste, y lo vuelvo a reiterar, tu identidad no es tu pasado, tu identidad no es lo que te hicieron, porque muchas veces nos quedamos atados a lo que nos hicieron nuestros papás. No sé, mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, y nos quedamos atados en esa identidad, y la cargamos, la llevamos, como si fuese un peso en nuestra vida. Y así la cargamos y llevamos una identidad rota. Descubres tu identidad mirando a Dios, no mirándote a ti mismo. ¿Usted cree que nosotros vamos a descubrir nuestra verdadera identidad si nos estamos mirando todos los días los errores que tenemos, en las cosas que fallamos, en las cosas que no logramos? No podemos llevar una identidad o recibir una identidad si nos miramos a nosotros mismos. Por eso nuestra mirada tiene que estar en Dios. Para recibir una nueva identidad tienes que mirar a Dios. Amén. Dice, nuestra identidad no viene de mirarnos a nosotros mismos. Porque sabes que ni siquiera el espejo te puede decir quién sos. Porque si vos te paras yo creo que el espejo es el menos indicado que te puede decir quién sos. El menos indicado. O vos te paras en el espejo y decís, acá tengo un grano. Exacto, hablamos por el espejo y eso es muy peligroso. Nosotros hablamos por el espejo y eso es peligroso. Por eso saben que en psicología pastoral, la profesora nos ha enseñado algo que yo todavía no me animo a hacerlo porque me da vergüenza del espejo. ¿Por qué? Porque la profesora nos ha enseñado y nos ha dicho, todos los días ustedes párense enfrente al espejo y digan, yo puedo hacerlo, yo lo tengo, yo sé hacerlo, y decirte versículos bíblicos, dice que
fortalezcan tu vida. Decírtelo así al espejo. Porque el espejo no te va a decir quién sos. El espejo no te va a decir tu identidad. ¿Sabes quién te la va a decir? Dios. Amén. Pero ¿sabes qué? Vos te la vas a decir a vos mismo cuando entiendas lo que Dios está diciendo de tu identidad. Amén. Porque es imposible decirnos quiénes somos si primero no entendemos lo que Dios dice quiénes somos nosotros primero. Entonces, descubres tu identidad mirando a Dios, creyéndole a Dios lo que Él dice de tu identidad, no mirándote a ti mismo, porque vos jamás te vas a decir tu identidad, a no ser que estés sano. Pero jamás vamos a decir nuestra identidad, jamás nos vamos a decir, bueno, qué sé yo me merezco esto, yo puedo hacerlo, todo me va a salir bien, todo. Hay momentos que sí lo decimos y hay momentos que no. Porque no nos vamos a decir nuestra identidad. Simplemente mirando a Dios es que vos y yo vamos a entender y a recibir nuestra identidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decir al que está a tu lado, ¿vas a entender tu identidad? Pero vamos, dígaselo. Convenciéndolo, porque si no, la palabra del Señor va a quedar nada. Y hay unas características que yo resalté de Pablo, o que por lo menos resaltan de Pablo, en esto que hemos leído. Y número 1, es un nombre nuevo. Ya todos ya me van a decir, sí, ya sé lo que va a decir. Que Saulo, antes era Saulo, y ahora es Pablo. ¿Y sabes qué? Sí, te voy a decir eso. ¿Por qué? Un nombre nuevo. Dice que Saulo, en los primeros capítulos del libro de Hechos, era Saulo, o sea, Pablo era Saulo en los primeros capítulos de Hechos. Él era Saulo. Luego dice que en el primer viaje misionero, él comenzó a llamarse Pablo. Que ahí, bueno, todos conocen la historia, sabemos que todo el encuentro, todos ya saben. Y el que no sabe, lea la Biblia. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre Saulo y Pablo. Saulo significa deseado, como importante. O sea, Saulo es como importante. Y Pablo significa pequeño. Imagínate, pasar a ser deseado a ser pequeñito. Pero no está hablando pequeño de estatura, sino pequeño en humildad. Ya está hablando de que Pablo significa pequeño de humildad. Y cuando miramos el significado de lo que de Saulo, que es deseado, importante, es un poco gracioso porque los historiadores dicen que, ¿ustedes saben cómo era Pablo? ¿Físicamente saben cómo era Pablo? Como el pastor de No. Los historiadores dicen que Pablo era chiquitito, o sea, era bajito, era calvo. Como la Florencia. Lo hablé de las personas cuando están presentes. Dice que que Pablo era bajito, era calvo, era narigón, era Movistar. Y dice que era un poquitito como así como chueco, era feíto Pablo. Era feo Pablo. Entonces es un poco gracioso cuando te dicen que Saulo es deseado, o sea, importante. Pablo era el menos deseado de la vida, físicamente. Estamos hablando físicamente. Era el menos deseado. Por eso nunca se casó. Por eso Pablo nunca tuvo novia. Entonces, vamos que a cuanto a lo físico, Pablo no era muy deseado, que digamos. O sea, a cuanto a lo físico, así como lo hemos descrito, ustedes usen la imaginación. Usen la imaginación. Bueno, igual podemos imaginarnos más o menos cómo eran todos en ese tiempo, en la parte donde vivían, acá en el oriente, todo. Entonces, como que, si ustedes usan la imaginación, Pablo era el menos deseado de todo el mundo. Pero dice que Pablo tenía títulos, o sea, lo pudimos ver.
que él tenía títulos y era, bueno, tenía todo. Pero también dijimos que Pablo, o sea, el nombre Pablo, su significado es pequeño. Y bueno, dijimos que no era de estatura, sino de humildad. Pero ¿saben qué? Pablo dijo, cuando Dios le cambia el nombre, yo creo que Pablo tomó este pensamiento y dijo, conozco que no soy lo máximo, o sea, que yo no soy lo más importante como yo decía que era, o sea, como Saulo significa. O sea, reconozco que no soy lo más importante, o sea, que no lo soy. Que el deseado es Cristo en mi vida. Por eso podemos mirarlo a esto. Todos te van a hablar, sí, Saulo vivió un encuentro, esto sí. Pero alguna vez lo hemos mirado de esta manera que Pablo, o sea, Saulo dijo, yo no soy lo máximo. Yo no soy lo máximo, yo no soy el deseado, yo no soy lo más importante. Acá es Cristo. En mi vida, Cristo en mí es quien es deseado. Por eso yo decido hacerme pequeño para que sea Cristo en mi vida. Y es ahí cuando a Pablo se le reveló su identidad. Si bien cambió su nombre en lo físico, pero en su identidad espiritual Pablo reconoció que su identidad debía estar en Cristo, que no era lo máximo, no era lo más importante. Que él tenía que hacerse pequeñito para que fuera Cristo en él. ¿Cuántos dicen amén? Pablo se describe como Dios lo ve a él. O sea, Pablo se describe como Dios lo vio desde un momento. Porque Pablo, si bien todo el mundo lo veía de una manera, pero Dios tenía otra cosa. O sea, Dios lo veía de diferente manera. Y Segunda de Corintios, capítulo 5, para más o menos dejar un poco más contado de esto de que Pablo entendió cuál era su identidad. Segunda de Corintios, capítulo 5. Es el día que vos tenés que decidir que hoy tu identidad tiene que cambiar. Si tenés una identidad rota, tiene que sanar. Si no has logrado encontrar tu identidad en Cristo Jesús, tenés que encontrarla. Porque no podemos vivir sin identidad. No podemos vivir. Porque muchas veces sin identidad, es como decíamos recién, nuestra conducta fluye de nuestra identidad. Si no tenemos identidad, nuestra conducta no es la correcta y lastimamos. O no hacemos las cosas correctamente. Bueno, conducta yo creo que habla de todo, de tomar decisiones, un montón de cosas. Si no hay una identidad en nuestra vida, nuestra conducta no va a ser la correcta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son de Corintios. Vale, me olvidé decirte que era fíjate en la Biblia de los Américas. Ahí está. 5:15. Son de Corintios 5:15. En la Biblia de las Américas. ¿Ya está en esa versión? ¿Sí? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. El 17. De modo, este versículo más conocido de todo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Si vamos a la historia, acá Pablo defiende su apostolado.
Eso es lo que está haciendo, o sea, en 2 Corintios, él defiende su apostolado. Porque vienen unos falsos apóstoles y dicen que, bueno, que quisieron como querer sacar a Pablo de la influencia que él estaba teniendo en la iglesia, y encima además querían cambiar el mensaje que Pablo estaba llevándole a las iglesias. Entonces acá Pablo defiende su apostolado y lo defiende de esta manera. Les dice: no conocemos ni a nosotros ni a nadie más conforme a la carne. O sea que la carne ya no está más. Dice: a Cristo conocemos según la carne, o sea, lo tuvimos a Cristo, lo tuvimos físicamente a Jesús. Dijimos, Él es el Maestro, Él es el hijo de José, de María, el hijo del carpintero, Él es Jesús, ¿sí? Pero ahora ya no lo conocemos a Jesús según la carne, sino lo conocemos en el Espíritu. A Jesús ya no lo conocemos como el hijo de José y de María, el que nació en Belén, el que se crió en Nazaret. No, ya no es ese. Ahora lo conocemos según el Espíritu, como el Mesías, como nuestro Salvador, el de los milagros. Y dice el 17: nueva criatura eres, o sea, nueva criatura sos. Ya no veas según tu carne, o sea, ya no mires al pasado, ya no veas lo que eras, porque eso ya no está, o sea, eso ya se fue. Tu identidad vieja ya pasó. Hoy día el Señor quiere que entiendas que tienes una identidad nueva, que la identidad que vos tenías en la carne ya no está. Ahora vos ponete a reflexionar en tu cabeza y decir: mi vida pasada, lo que yo era, cada uno sabe, ya esa vida no está. Esa vida ya no es. Porque a Jesús lo conocimos en carne, sí, pero ahora en el Espíritu. Ya no está en la carne. Lo hemos conocido como el Salvador, como nuestro Rey. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo viejo ya no es tu identidad, eso ya pasó. Porque ahora Dios sabe quién tú eres. Ya sabe quién tú eres. Dios ya sabe. Y si a veces nos pasa esto, sabemos lo que Dios sabe de nosotros, o sea, sabemos quiénes somos en Dios, pero nos cuesta creernos esa identidad. Y al no creernos esa identidad, a no recibir esa identidad, nos paralizamos en un lugar y no podemos continuar. Es tu identidad la que te va a hacer crecer, es tu identidad la que te va a hacer salir de donde estás, no tu pasado. ¿Saben que yo he escuchado a mucha gente que habla y que vive de las glorias pasadas? No, si a mí Jesús me rescató de la droga, si a mí Jesús me rescató del alcohol, a mí Jesús me rescató de la pornografía, a mí Jesús me rescató, sí, te rescató, ya está. Te rescató. Porque ¿saben qué? Porque hay personas que no crecen, no avanzan. Y vos le decís: pero es que estás haciendo las cosas mal. No, yo no estoy haciendo las cosas mal. A mí Jesús ya me sacó de la droga. Sí, Jesús ya hizo el milagro en tu vida, pero no puedes vivir por el milagro. Tenés que vivir con tu nueva identidad. Ya no podés vivir con tu milagro, o sea, por tu milagro. Porque es tu identidad la que te va a hacer avanzar. Es que tú hayas entendido tu verdadera identidad en Cristo Jesús, lo que te va a hacer avanzar y continuar y lograr y fructificarte, multiplicarte. Es tu identidad en Cristo Jesús. Tu milagro es parte de la historia. Tu milagro es parte del contexto en tu vida. Con eso vos puedes ganar a gente. Pero con tu milagro no siempre vas a poder vivir. Es de tu identidad la que vos vas a poder vivir. Entonces acá podemos ver a Pablo, que él primero era Saulo, después fue Pablo,
en ese momento. Y él, ¿sabes qué? Además de entenderla, él se la creyó, o sea, él se la hizo creer. Yo ya no soy Pablo, yo ya no soy Saulo, ya no soy el que mataba a los cristianos. Yo ya no soy el mata cristianos. Yo ahora soy el que salva generaciones. Yo ahora soy Pablo que lleva la palabra, el que lleva el evangelio. Yo ya no soy el Pablo que antes todos creían, que antes todos veían, el Pablo que hacía maldad, el Pablo que perseguía a los cristianos, el Pablo que era un religioso, un fariseo. Entonces Pablo recibió su identidad y se la creyó. O sea, la tomó y dijo, esta es mi identidad. Esta es mi identidad. ¿Saben que, por ejemplo, mi papá ha sabido por ahí nombrar o contar y decir, pero yo a lo largo del pastorado de mis papás han llegado gente a la iglesia que lo conocían a mi papá en su anterior identidad, o sea, en su anterior vida. ¿Y saben que esas personas jamás lo vieron a mi papá como el pastor? Nunca. Nunca. Y ojo que también lo decían de boca, ¿eh? Nunca decían el pastor, digo, no, decían el tío. ¿Y sabes qué? Que hay gente que no puede verlo como pastor porque no puede entender que él ya no es, que él ya no es su anterior identidad, que él ya tiene una nueva identidad. Entonces muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Porque te ha pasado. Yo creo que más que nada con tu familia, en conversa, te ha pasado. ¿Qué me vas a venir vos a mí a hablar de Jesús? Si fuera esto, si fuera aquello, si fuera allá. Eso es verdad. Entonces suele pasar eso. Que miran por tu identidad, por lo que fuiste, o sea, la identidad que vos tenías, y no pueden ver la identidad que vos tenés ahora. No pueden reconocer la identidad que vos tenés ahora. Pero ¿sabés qué? Por ejemplo, yo ya no soy la Camila que era antes. Ya no es el Diego que era antes. Y ahí pone tu nombre, ya no sos lo que era antes. Ahora vos sos lo que Dios dice de vos. Amén. Tu identidad ahora es la que Dios dice que es tu identidad. Porque muchas veces pasan esas cosas que viene gente a decirte vos eras esto, vos eras aquello, y ¿sabés qué hacen? Rompen tu identidad, la rompen. Porque hasta uno mismo muchas veces le da lugar a que digan vos sos esto, vos eras esto, vos eras aquello. Y le damos lugar a que rompan nuestra identidad. Y no nos permiten reconocer nuestra verdadera identidad. Entonces cuando te vengan a decir vos eras esto, vos eras aquello, sí, eso era yo. Tenés razón, sí, eso era yo. Pero ¿sabes qué? Hoy día, en Cristo Jesús, yo soy nueva criatura. ¿Querés quedarte con mi anterior identidad? Listo, perfecto, quédate con ella. Pero vos vas a ver que mi identidad ahora es diferente. En Cristo Jesús mi identidad es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2, una posición segura. Pablo tenía una posición segura. Él usa varios títulos, o sea, podemos verlo en estos versículos que leímos, que él usa varios títulos. Los principales eran apóstol de Cristo, siervo de Cristo, prisionero de Cristo y esclavo de Cristo. Esos eran los títulos que pudimos ver que Pablo nombraba en su presentación de cada epístola. Es increíble porque todos sabemos la historia de Pablo, que él estuvo en la cárcel y todo eso. Entonces, hubo un momento donde Pablo, en la prisión, escribía estas cartas. En la prisión comenzaba escribiendo esta presentación de él. Yo soy Pablo, apóstol de Cristo, y estaba en la cárcel. Dice, soy prisionero, pero de Cristo.
Soy Pablo, apóstol de Cristo. Soy Pablo, siervo de Cristo. Soy Pablo, esclavo de Cristo. ¿Y sabes qué nos deja esto? Que cambia el título en tu vida, pero no cambia tu posición. El título cambia en tu vida, pero no tu posición. Vos imaginátelo a Pablo ahí en la cárcel, ahí escribiendo: soy Pablo, apóstol de Cristo. Y el diablo ahí diciéndole: apóstol de Cristo, si estás en la cárcel. Ah, pero vos dijiste que eras apóstol de Cristo, que estás en la cárcel. Y la contestación de Pablo diciéndole: sí, es verdad, tienes razón. Pero mi título cambió, pero mi posición no, porque yo soy prisionero en Cristo. Mi posición sigue siendo en Cristo. ¿Usted me está entendiendo en esta hora lo que el Señor te está hablando? Tu posición puede cambiar, tu temporada no puede ser la mejor. Tu temporada no va a ser siempre igual, pero tu posición va a ser siempre en Cristo. Si vos has entendido tu identidad, tu posición siempre va a ser en Cristo. Tu título no puede ser el mejor. Podrás estar esclavo de tal cosa, podrás estar prisionero de tal cosa, pero tu posición siempre va a ser en Cristo. Si has entendido tu verdadera identidad. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Recibí esta revelación. Porque Pablo estaba en la cárcel diciendo: hola, soy Pablo, apóstol de Cristo. En la cárcel, encerrado sin poder hacer nada. Y estaba en la cárcel a causa de Cristo, a causa del Evangelio. Su título cambió, pero su posición no. Entonces déjame decirte, si muchas veces tu título cambia y tu posición también, déjame decirte que tu identidad no es la correcta. Que no has entendido tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Tu identidad no está en tu temporada, está en tu posición. Porque muchas veces pasa eso. ¿Estoy bien? No me pasa nada, estoy súper bendecido, y mi vida es la mejor. Dios es el mejor, mi ministerio es el mejor, la iglesia, el pastor, todos son los mejores. Me pasa algo, tropiezo, caigo, y ya Dios es malo, ya el pastor es malo, ya la iglesia no está bien. Guarda, el Espíritu Santo no está en la iglesia, porque yo estoy mal. Y no es así. Tu temporada no define tu posición, tu temporada no define tu identidad. Déjate de creer que los problemas van a cambiar tu identidad. Ya no permitas que los problemas cambien tu identidad. Porque la rompes, porque la quebrás a tu identidad. Como dije al principio, puede que tengas una identidad y la hayas sabido cuidar y la hayas entendido y entiendas que tu identidad en Cristo Jesús es. Puede que aún no tengas identidad. Y es doloroso, pero puede que aún muchos estemos en este lugar y no tengamos identidad. Y puede que tengamos una identidad pero rota, lastimada. Por eso déjame decirte que Dios ha venido a decirte: ¿tú quién eres? Hacete esta pregunta. ¿Quieres sanar tu identidad? ¿Quieres recibir una identidad nueva? ¿Tú quién eres? ¿Sabes por qué hay momentos que tenés en tu vida que estás allá arriba y después abajo? Por tu identidad. Porque quien entiende la identidad en Cristo Jesús puede vivir un montón de problemas, puede vivir un montón de adversidades, puede pasar por un montón de cosas, pero su identidad no va a definir lo que es. ¿Te puede molestar algo de la iglesia? ¿Te puede molestar algo de tu pastor?
identidad. Tú no sabrías que eres hijo de Dios. Sí, mamá. Decir al que está a tu lado, mi título cambia, pero mi posición no. Decírselo, mi título cambia, pero mi posición no. Tenés que entender que tu posición es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Hay temporadas tal vez donde vas a estar allá arriba, como decía recién. Hay temporadas donde vas a estar allá abajo. Hay temporadas donde no las vas a entender. Hay temporadas donde vas a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué, Señor, tengo que vivir esto? Pero no va a ser tu identidad en el título que tengas. No va a ser tu identidad en el título que tengas. No va a ser tu identidad en lo que estás viviendo. Soy un pecador, ay, soy un pecador. No, basta. Basta de ver tu identidad según el título que tenés. Fallé, caí, sí, lo hiciste. Pero tu identidad ya no es esa. Tu identidad ya no es tu pasado. No puedes estar comiéndote la cabeza todos los días que yo hice esto, también me pasó aquello, que me hicieron esto, que mis papás esto, que mi familia no me quiso, que mi familia no me abrazó, que mi familia... No puedes vivir así. Rompes tu identidad. Vivís con una conducta que no es correcta. Y te atrasás. Te quedas varado en un lugar y no podés avanzar. Ahora entendés por qué muchas veces preguntás y decís, ¿por qué estoy en el mismo lugar? ¿Por qué todos avanzan y yo no? Comenzá a hacerte un escáner en tu vida y fíjate cómo está tu identidad. En Cristo Jesús. No la identidad que antes dijeron, en Cristo Jesús. No la identidad con la que te señalan, en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, Pablo tenía un llamado claro. Él tenía claro cuál era su llamado. Pablo tenía claro cuál era su llamado. Y volvemos a Romanos, capítulo 1, versículo 1. Preguntar al que está a tu lado, ¿tenés claro tu llamado? ¿Están siendo bendecidos con la palabra? ¿Lo tenemos? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Eso me olvidé decirle. Apóstol, ¿todos saben lo que es apóstol? Es enviado. Entonces dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser enviado, apartado para el evangelio de Dios. El 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y el 7, si lo recuerdan, el 7 decía, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo tenía claro cuál era su llamado. Apóstol de Jesucristo, enviado. Él era un enviado para el bien del Evangelio, era santo. Él sabía cuál era su llamado. Él tenía claro cuál era su llamado. Tenía clara su identidad y tenía claro su llamado. Muchas veces nosotros batallamos con eso. Levante la mano quien ha batallado con eso. ¿Saben cuándo batallamos? Cuando decimos, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy en esta tierra? A ver, ¿por qué tanto me tenés acá si no va a pasar nada? Eso es batallar con tu llamado. Eso es batallar con tu llamado. ¿Cuántos dicen amén? Y batallamos con algo que el Señor ya nos dijo cuál era. Somos llamados a todo lo que Dios nos envíe. Levanta tu mano y decir, yo soy llamado a todo lo que Dios me envíe para el bien del Evangelio. Vos sos
clara en Cristo Jesús. Y tenés que entender que este es tu llamado. Dios te envió para todo lo que esté bien para el Evangelio. Porque muchas veces dudamos, y dudamos mucho. Y dudamos mucho cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro llamado. Y para todo lo que Dios te ha puesto, a donde sea que Dios te ha enviado, a todo lo que sea que Dios te ha enviado, en el lugar donde estés, a todo lo que Dios te ha enviado, a eso Él te llamó. A eso Él te llamó. Entonces, deja de dudar de tu identidad. Porque si seguís dudando de tu identidad, no vas a tener un llamado claro. Y no vas a entender que este es tu llamado. Que este es tu llamado. A predicar el Evangelio. Y saben que lo más doloroso es que muchas veces buscamos nuestro llamado en los lugares incorrectos. Buscamos nuestro llamado allá afuera. Porque ojo que yo he escuchado a personas que están en el Evangelio hace tiempo y dicen, no fui llamado para servir a Dios. Yo me voy, me congrego y estoy ahí, apoyo y nada más. Pero no fui llamado para eso. No, yo fui llamado para estar en mi trabajo, para estar con mi familia. Yo fui llamado para ir el domingo a la mañana a la iglesia porque la tarde es para la familia. Ojo que yo he escuchado a mucha gente así. Entonces buscamos nuestro llamado afuera. Y cometemos ese error de buscar nuestro llamado afuera. Y no nos damos cuenta que nuestro llamado ya está. Que Dios ya nos dio nuestro llamado. Que Dios ya nos entregó nuestro llamado. Y no quiero extenderme más. Quiero que puedan escuchar una canción que yo encontré. Que yo creo que esta canción habla de la identidad. De cuántas veces dejamos que miles de cosas turben nuestra identidad. Es tiempo de que encuentres tu identidad en Cristo Jesús. Es tiempo que encuentres tu identidad en Cristo Jesús. Ya basta de decir yo no fui llamado para nada, o yo voy a ser igual que mi familia, o yo soy lo que me hicieron, o yo soy esto, yo soy aquello. Tu identidad está en Cristo Jesús. Mirá la vida de Pablo. Mirá la vida de Pablo. ¿Qué hubiese sido de Pablo si él jamás hubiese entendido su identidad? ¿Qué hubiese sido de Pablo? Pero ¿saben qué? Pablo entendió su identidad. Reconoció su identidad. Él dijo, mi identidad está en Cristo Jesús. Esto soy yo. Por eso quiero que puedas escuchar esta canción. Y en este tiempo, si no has creído en tu identidad, comenzá a ver tu identidad como la ve Dios. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan. Cerra tus ojos. Tu
la bella provincia de Mendoza, en la República Argentina. Espero que te haya gustado. Suscríbete y dale me gusta para que nos sigas viendo por este canal. Abrazos, bendiciones.